En la historia tenemos personajes que gracias a sus habilidades, a su capacidad histriónica de convencer a los demás, a las masas, a su malabarismo político, a su ilusionismo, han sido capaces de a veces transformar una realidad en otra que no es, y a camuflar una realidad en una nueva visión aparente de la misma que no tiene que ver nada con lo que sucede realmente. Personas que han influenciado realmente la historia. En particular les quiero hablar de Fidel Castro, el dictador de Cuba, y cómo en el vídeo de hoy analizaremos y los efectos de esa dictadura en el pueblo cubano. Hablar de Fidel Castro no es fácil, porque ha sido un personaje de la historia sumamente polifacético y al mismo tiempo una persona culta. Como les dije al inicio, un malabarista, un ilusionista, capaz de convencer a los demás, capaz de liderar a los demás, capaz de mover las masas. Y ha podido permanecer en el poder o ha construido una dictadura muy longeva. Pero, ¿qué es realmente lo que ha ocurrido a Cuba y cómo podemos definir el comunismo cubano? Vamos a verlo en este vídeo. Fidel Castro es un estudiante de leyes, se convierte en abogado y en este momento de la historia, estamos en los años 50, está al gobierno Fulgencio Batista, un dictador. Ese dictador, como todos los dictadores, tiene algunas características. Es muy corrupto, pero al contrario de Fidel, si tenemos que hacer un comparativo, no es tan capaz de mover la gente, no es tan histriónico, no es tan, para usar un término correcto, malabarista, no es capaz, no tiene liderazgo, no es querido por su pueblo. Y de hecho empieza una lucha en contra de él por parte de lo que será la guerrilla que finalmente es liderada por Fidel Castro, que llevará al poder a Fidel Castro. Pero también adentro de su mismo gobierno, de sus mismas fuerzas armadas, tuvo su revuelta, o sea, tenía una guerra interna y externa. Está al poder Fulgencio Batista alrededor de 7 años como dictador, entre 1952 y 1959. En 1959, los revolucionarios liderados por Fidel Castro y Che Guevara, y otro personaje era un cierto Cienfuegos, logran tomar el poder. Y así, poco a poco, empieza la dictadura cubana. Una de las peores dictaduras de la historia de América. Si no, podríamos decir, sin duda, la peor. Y voy a explicarle por qué. Fidel entra al poder, pero recuerden, eran años de Guerra Fría. En el continente americano había una fuerte influencia de Estados Unidos. Fidel y sus revolucionarios logran entrar al poder porque tienen indirectamente el apoyo también de Estados Unidos, también el apoyo de la CIA. No es por habilidades militares o por la fuerza de su convencimiento solo que logran el poder. Simplemente la CIA analizó que Fulgencio Batista era un caballo perdedor y que era tal vez más conveniente invertir sobre Fidel, creyendo que Fidel hubiese llevado a cabo una revolución liberal, que era lo que en los primeros discursos y en cómo se movía hizo creer a la gente. Y aquí vemos que se empiezan a desarrollar las artes del ilusionismo, del malabarismo, el lograr a convencer a lo que será tu peor enemigo en la historia que estás de su lado y tener el apoyo de él. Nada mal. Llega al poder y empieza a hacerle la guerra a los propietarios de tierra, empieza a hacer las guerras a las corporaciones inmediatamente por medio de expropiaciones y expropiaciones, todas las acciones que él tomó, típica de toda la dictadura que hemos visto, por ejemplo, en Venezuela. Hugo Chávez, su alumno, vemos que poco a poco se hace enemigo de Estados Unidos. Estados Unidos, en poco tiempo, como dije, se da cuenta que metió la pata, así queremos decirlo, y hace un intento patético de contrarrevolución con el fracaso que se conoce como Valla de los Cochinos. Rusia se aprovecha de la situación, entonces empieza a apoyar económicamente a Cuba. De allí hay otra crisis importante, la crisis de los misiles en 1962,
Estamos hablando que Fidel está en el poder. En este momento es primer ministro, no es presidente. Asumirá la presidencia en 1976. Sin embargo, Fidel controla Cuba, podemos decir, desde 1959 como primer ministro, presidente, como presidente del Partido Comunista Cubano, etc., hasta la primera década del 2010, donde se enferma, pocos años después muere, y allí toma el mando el hermano Raúl Castro. Y esto es un hecho particularmente importante, pero lo dejamos para la parte final de esta presentación, donde les voy a explicar el tipo de socialismo cubano que es realmente, o el tipo de socialcomunismo cubano que es exactamente, porque difiere mucho del socialismo o del socialcomunismo soviético. Entonces, en 1962 es muy importante destacar otro evento importante, que es, hay una crisis de misiles, los rusos, la Unión Soviética, donde tenía como presidente Khrushchev, quiere instalar unas bases militares con testadas nucleares en Cuba. Kennedy se opone. Nunca estuvo tan cerca el mundo, hasta ahora con la guerra entre Ucrania y Rusia, de una guerra nuclear. La cosa termina, los rusos se retiran y Fidel sigue en su dictadura. No disturbado, no molestado por nadie. Nadie lo molesta, excepto Estados Unidos, que le pone unas cuantas sanciones que se convierten en la excusa perfecta del dictador para achacar todos los males económicos de su fracaso económico y de política económica a los americanos. Entonces, casualmente, los americanos, por medio de las sanciones, le dan el argumento de todo su discurso para justificar al frente del pueblo la miseria en la cual él obliga a vivir su pueblo. Muy sencillo. ¿Por qué digo esto? Porque hay países que han sufrido de sanciones por Estados Unidos, Irán, Rusia y, al contrario, han tenido éxito económicamente. O sea, han sabido enfrentarse a las sanciones. Simplemente en Cuba las sanciones fueron catastróficas. ¿Por qué? Por parte del fracaso de las políticas económicas del mismo dictador y del mismo gobierno social comunista cubano. Punto. Pero la dictadura ha tenido la excusa perfecta para echar toda la culpa a Estados Unidos. Es más fácil justificarse en su propia base electoral echando la culpa a los demás que enfrentando realmente el problema, que es tu incapacidad de gobernar correctamente. Dicho esto, entonces el dictador queda en el poder hasta finales de la primera década del 2008. Allí se enferma, vivirá unos cuantos años más. Entonces podemos decir que por prácticamente 50 años ha estado en el poder total y absoluto de Cuba. ¿Y qué significa esto? ¿Qué tipo de comunismo, qué tipo de socialcomunismo es el cubano? Bueno, es una nueva forma, de hecho es la primera nueva forma, considero yo, de socialcomunismo que es diferente del comunismo soviético y es diferente del socialcomunismo chino. ¿Por qué? Porque en este caso estamos al frente de un monarca. Los poderes de Fidel Castro en Cuba eran exactamente los mismos poderes prácticamente que tenía Luis XIV en Francia en 1600. Eran exactamente entre 1600 y 1700. Eran exactamente los mismos poderes de hace 400 años en Francia. Entonces, los poderes de un monarca absoluto, el cual gozaba de todos los beneficios que goza un monarca absoluto, con la diferencia que, si me permiten, tenía más gustos en vestir Luis XIV, Luis XV y Luis XVI en Francia que el señor Castro, porque parte sus vestidos verdes, sus mimética de guerra, eran un poquito más aburridas respecto a los fastos que tenían en las cortes francesas. Sin embargo, es parte del... Cuando alguien recita una obra de teatro, se viste, es parte del vestuario. Vestuario y utilería son parte de lo que tú transmites al público. Hablamos de alrededor de 400 años de diferencia, estamos hablando de otra época. Entonces es importante la imagen y lo que tú proyectas al público. Pero en la realidad es una forma de socialismo que es forma de socialismo monárquico. Por ejemplo, cuando Fidel Castro se enferma, le entrega el poder al hermano. El hermano después le entregará el poder al otro dictador, Canel, el dictador, digamos que ahora es el presidente Miguel Díaz-Canel, el presidente actual de Cuba. Por Raúl Castro no tiene las características y el liderazgo de su hermano, entonces le entrega a Canel a un cierto punto. Pero estamos al frente del ejemplo perfecto de socialcomunismo de tipo monárquico, o sea, una forma de restauración de las antiguas monarquías absolutas europeas, en el nombre de la igualdad socialista.
que de igualdad no tienen nada. ¿Por qué? Porque hay la casta de partido, que son los monarcas, que gozan de todos los beneficios que genera el país, y el pueblo que soporta la carga monárquica sobre sus espaldas. Pero ¿cuáles fueron los resultados para el pueblo? Bueno, los resultados fueron catastróficos. Ha sido, repito, en número la peor dictadura de América Latina. ¿Por qué? En términos de muertos, hay una cifra que puede variar entre 7 y 10.000 personas fusilados, que mató de varias formas. Presos políticos, 20.000, 30.000, no hay fuentes exactas. Y más de 2 millones de desplazados, personas que se tuvieron que escapar de Cuba para poder vivir. Ahora, cuando nosotros analizamos los desplazados de Fidel, o sea, hay 7.000 que él mata por medio de fusilamiento y varias formas de... Hay un sinnúmero que viene torturados en las cárceles, pero hay unos cuantos importantes que representan entre alrededor de un 20-25% de la población cubana que se tiene que escapar para poder vivir y para hacer su vida. Y entre estos hay muchísimas personas que fallecieron. Entonces el número de muertos es muchísimo más alto de los números oficiales que hay, porque en la travesía entre Cuba y las costas de Estados Unidos hubo mucho accidente y murieron un sinnúmero de cubanos. Bueno, estos accidentes y estos cubanos que murieron en la travesía están en las conciencias de los comunistas cubanos, porque por culpa de ello, por culpa de la represión de la dictadura, estas personas tuvieron que escaparse. Entonces están en las conciencias de la dictadura cubana. Pero lo que es interesante, tristemente interesante, es esta nueva forma de socialcomunismo que él impulsó a nivel mundial, que es el socialcomunismo monárquico. Y aquí, para concluir, pueden apreciar el arte del malabarismo político, en cómo engañar tu base electoral, en cómo engañar tu pueblo. Te vestís de verde, te fumas un cigarro, casualmente en la manga hay un Rolex, le gustaban los Rolex, el mejor Rolex que un Casio, muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo. Entonces, pero mientras se fumaba su cigarro, que es el Rolex, esa mimética verde de guerra, el pueblo moría de hambre. El pueblo no tenía jabón para lavarse, no tenía papel higiénico para limpiarse el culo, si me permiten el aforismo poético, y no tenía el arroz y los frijoles para comer. Esta es la realidad de Cuba y de los pobres cubanos que han vivido bajo este régimen totalitario brutal por, a esa altura, 65 años de dictadura. Es una locura. Y a lo que vemos, ¿cuántos años más tendrá el pobre pueblo cubano de vivir en estas condiciones? ¿Quién sabe? 10, 20, 50, 60 más. ¿Quién sabe? Las dictaduras son difíciles de soplantar. Y a diferencia de la dictadura de Fulgencio Batista, este tuvo un manejo del poder muy inteligente porque se conservó en el poder todos estos años y consolidó esa tremenda dictadura, gracias a sus características también de comunicador. Pero muchas gracias, espero que les haya interesado. Vamos a hacer otros análisis de la dictadura cubana de Fidel Castro y suscríbese por favor al canal, comparta este vídeo entre sus amigos y deme tu like. Muchas gracias.